B. Consideraciones generales. Bueno es meditar un poco cuando se habla de carencia de capitales en Colombia, que habida consideración de nuestro medio ellos son lo suficientemente capaces para el desarrollo de nuestras actividades y que su carencia se hace grave y se experimenta en la vida diaria, debido a la injusta repartición y a una estructura social que permite y fomenta su filtración dolosa. Las negociaciones escandalosas de algunos personajes y de ciertos gobiernos, el pago indebido de servicios electorales, los contratos prohibitorios, las grandes prebendas destinadas y concedidas con unilateral criterio, las sumas crecidas entregadas anualmente a poderes extraños a la vida económica del país, a más de lo que fraudulenta o voluntariamente se sustrae a los particulares para regalo en el extranjero de compañías e individuos que no conocen siquiera la tierra que tan pingües e inmerecidas sumas les depara. Las leyes opresivas que privan al trabajador del fruto de su trabajo para destinarlo a la rapacidad de quienes no producen, y mil otros casos de igual o parecida naturaleza, podrían hacernos comprender con claridad que quizá no sean propiamente capitales los que faltan en nuestro país, sino una justiciera organización social que haga fecundos esos capitales en manos de quienes son aptos para multiplicarlos e impida el fraude y la especulación por los privilegiados. Sea grande o pequeño el capital en un país, el sistema es siempre el mismo y por consecuencia reclama igual remedio para sus fatales consecuencias. Y si la riqueza en un país escasea, hay todavía mayores razones para buscar su equitativa repartición, precisamente por esa escasez, para evitar así la más penosa miseria de la mayoría. Bien está que se progrese y que avance el capital. Pero, ¿cuál ha de ser el fin de todo progreso? La felicidad humana. Y si no la felicidad, a lo menos la comodidad. Y si no la comodidad, a lo menos la menor desgracia y miseria de los hombres. Pero ese justo deseo del aumento del capital y consiguiente progreso, no ha de ser para concentrarse en el menor número y con perjuicio de la mayoría. La mayor suma de felicidad con el menor esfuerzo posible ha de ser el ideal constante para todos los hombres. ¿Qué se observa bajo el sistema capitalista actual? ¿No es precisamente lo contrario? A medida que crecen los elementos, que se hace más fácil la producción, ¿no aumentan las dolencias de las clases humildes? ¿Y no es verdad que la desproporción entre lo que gana el propietario y lo que recoge el obrero es cada día más aguda? Hemos visto en la génesis del sistema capitalista la contraposición absurda en que se ha cristalizado. La producción es social y la apropiación es individual. ¿Los proletarios qué ganan con el adelanto económico bajo el sistema actual? Nada. Su condición es peor. El capitalista tratará cada día de hacerle trabajar más, ya intensiva ya extensivamente, para gozar de mayores rendimientos. ¿Hay otro interés que lo guíe distinto de su egoísmo? No. Puede que el salario del trabajador aumente en unos centavos, y sin embargo, será menor que antes. Su trabajo habrá producido todos los adelantos, todas las comodidades, habrá creado mil progresos que serán para él nuevas y apremiantes necesidades. Esos centavos de aumento no serán parte a satisfacer ese crecimiento de necesidades que más y más se complica. El progreso por él producido es superior al mísero aumento que el amo le concede. Y hay una razón más sustancial y profunda para rechazar un estado tal de cosas. Hemos venido demostrando el papel del trabajo ante la producción. Es él quien anticipa, es el trabajo el único factor auténticamente productor, es él quien labora el capital, el progreso. Su entraña fecunda da cuanto en la vida social tiene existencia. Es el amo en el momento de la producción. ¿Por qué entonces en la organización jurídica, en el desenvolvimiento social, en la escala de los derechos, aparece el trabajo como siervo? ¿De dónde la superioridad del propietario y por qué se considera a este como un señor absoluto? ¿Por qué aparece el trabajador como beneficiado, y por qué se consideran como largueza y altruismo las concesiones misérrimas que hace el capitalista? ¿Por qué esa actitud agresivamente protectora y tartufescamente piadosa que en todas partes caracteriza a las clases detentadoras de los medios de producción? Está cristalizada esa actitud incomprensible en los reparos que Bueck, como representante de los capitalistas alemanes, hacía el decreto de Guillermo II sobre los derechos de los obreros a la igualdad. El obrero, bien lo sabemos aquí y lo han sabido las masas trabajadoras en todas partes. Hablarle al pueblo de libertad y negar el problema social. Hablarle de libertad y no reconocer la igualdad económica, es engañarlo cobardemente. Lo único indispensable es la lucha por la reivindicación económica. Los demás cantos libertarios, y demás prédicas democráticas, no pasan de disfraces para la hora de la feria, con cuyas lentejuelas de laca se logra deslumbrar la incauta pupila de las masas irredentas. Alfredo Krupp decía a los obreros de sus fábricas en una alocución: yo exijo que me tengáis confianza.
No estoy dispuesto a acceder a cualquier exigencia injustificada, y atenderé, como hasta ahora, cualquier observación razonable, y el que no esté conforme, que dimita, cuanto más pronto mejor, antes de que yo le haga despedir y echarle legalmente de mi casa, en la que quiero ser dueño y señor. ¿No es este, acaso, el lenguaje de todos los patrones del mundo, aquí como en Afganistán? ¿No vemos en cualquier conflicto de nuestras empresas que en realidad se considera al propietario como el dueño y señor que benévolamente hace concesiones a los proletarios? Llegada es la hora de que cese esta adulteración de los valores sociales. Que las masas trabajadoras hagan comprender a la intemperancia del capitalismo que no tan así es dueño absoluto de los que solo ellas han producido. Que el metálico pedestal que se formó amonedando en blancas rodajas las lágrimas de mil seres desolados y en rubios discos el esfuerzo de los hombres de trabajo es pedestal que no vindica, pues tan solo constituye el símbolo de la injusticia que se agazapa en el corazón de los humanos. La situación del obrero moderno hasta cierto punto es muy más cruel que la del esclavo antiguo. El amo en los tiempos de la esclavitud personal se había creado el derecho a que el esclavo le trabajase, pero era de su conveniencia económica vestirlo, alimentarlo, atenderlo en la enfermedad, no forzarlo demasiado en el trabajo, para que le pudiera servir más y con mejor provecho. Hoy el nuevo amo paga un salario misérrimo y nunca ha de importarle ni la desnudez, ni el hambre, ni la salud, ni la vida del trabajador, porque según la competencia de brazos, nacida del avance de los medios de producción, con menos trabajadores se producirá más y mejor. Habrá hombres sin trabajo que se venderán, acosados por la necesidad, a un más bajo precio. Y téngase bien en cuenta que esto no autoriza las críticas contra el maquinismo donde se ha querido hallar la causa de los males sociales. El problema es más medular. Sus raíces arrancan del sistema capitalista como sistema y no como cantidad. Esa cantidad y esa calidad en la perfección de los medios de producción, antes podría ser benéfica que aniquilante, según se la adoptara de una dirección de cooperación social. El maquinismo y su perfección constante dejaría de ser la desgracia presente para trocarse en elemento benefactor, porque permitiendo el ensanche irrestricto de la producción, y no siendo su fin enriquecer a una minoría haríanse posibles los menores esfuerzos con los mayores provechos. No es argumento que valga para impugnar las ideas socialistas en Colombia el decir que nuestro país no es industrial. Porque en primer caso, si hay una industria proporcionada a nuestro desarrollo, y en segundo, la falta de ese gran industrialismo es lo que puede hacer más dura la condición del proletariado en una nación. Si se ha demostrado que el actual desequilibrio nace de un especial sistema económico, esa injusticia y desequilibrio ha de pesar sobre todos los hombres que no encuentran en la repartición de la riqueza el equivalente de sus esfuerzos. Y no hemos de explicamos que la condición indispensable para ser víctimas de una organización y merecer la debida defensa, dependa de un hecho accidental como es el de trabajar en una fábrica y no sobre la tierra, o en la mina o en el pequeño taller, o aún en la lujosa oficina en calidad de asalariado. Por regla general, esto no es absolutamente cierto, por cuanto históricamente esta tan solo podría arraigar donde ya existiera una oferta de obreros, esto es, donde se encontraran trabajadores que no estando en situación de hacerse por su propio esfuerzo independientes económicamente, se vieran obligados a atender a su subsistencia por medio de un salario. Es lógico que concluyamos sobre la tan exacta observación de Erkner, que antes de existir el industrialismo existe el problema social. Aún más, que es precisamente la existencia anómala de esos trabajadores, que no estando en situación de hacerse por su propio esfuerzo independientes económicamente, lo que permite al industrialismo agravar un problema existente mucho antes que el industrialismo naciera. Es que los demás obreros, comprendido aquí a los de la tierra, no merecen la misma protección, y la manera de explotar su trabajo por los propietarios no es la misma que la de los obreros industriales. Como decía un economista, el fondo del asunto reside en saber si cada uno retira de la masa un valor equivalente al que ha depositado en ella. De la comprobación a todas luces evidente de que no es así como se sucede en la organización social presente, nace el problema y la necesidad de las ideas socialistas, lejos de la cantidad y más lejos todavía de la consagración a esta o a la otra forma de la actividad económica. Mirando las cosas desde ese ángulo de raquitismo con que en Colombia se han querido resolver tan magnos problemas. Hay que no ser el don perfecto nadie, de Díaz Rodríguez, que de las puertas del espíritu solo tenía abierta una, para sorber por solo ella toda la amplitud de los multiplicados horizontes. Precisamente ese escaso desarrollo hace más dura la condición de nuestras clases proletarias. Y esto porque los capitalistas no hallan contra su expansión la fuerte resistencia que en otras partes los obreros les oponen por medio de los sindicatos y demás organizaciones. En aquellos países, con el obrero que es una fuerza poderosa y respetada. Aquí sí.
Allí no contrata el capitalista con la unidad obrero, sino con el sindicato, y todos se solidarizan en el momento de la defensa. Bajo el impulso de esas asociaciones el obrero se ilustra, adquiere conciencia de sus derechos y lucha fecundamente por su redención. Allí no pide favores, sino que obliga al Estado a prestarle su apoyo en forma de leyes. Entre nosotros, por el contrario, el obrero no tiene fuerza ni cohesión ninguna para resistir los embates de los propietarios. Se halla perfectamente abandonado por el Estado. Y lo más duro de su condición consiste en que imposibilitado para instruirse no tiene ni siquiera una mediana noción de sus derechos. Lo peor no es carecer de derechos. El verdadero y afrentoso mal reside en no tener la conciencia de que se debe y se puede aspirar a ellos. La falta de organización y defensa de los proletarios en Colombia tiene su razón perfectamente explicable. En los países de gran movimiento industrial y natural concentración capitalista, las crisis industriales se suceden con una periodicidad casi matemática. Estas crisis tienen su origen en la superproducción nacida del sistema económico capitalista, de la famosa libertad económica, de la libre concurrencia. Son los síntomas externos de una enfermedad interna. Ellas tienen la virtud de descubrir a las masas trabajadoras, con la evidencia extremosa de los hechos, una injusticia profunda de la sociedad. Esa conciencia del peligro, por un natural instinto de conservación, se traduce en el espíritu de fraternidad que las hace fuertes. Pero las crisis económicas, recordémoslo, no son causa de sí mismas, sino que son efectos de otras causas. Es así como las multitudes proletarias de los países industriales adquieren conciencia, aunque tardía, de un mal que hacía tiempo les venía minando e invadiendo. ¿En Colombia qué sucede? Esas grandes crisis no tienen lugar, pero en el fondo el mal es el mismo y son los proletarios también quienes lo sufren en silencio, unidad por unidad. Falta esa extremación de las formidables crisis que por lo menos tienen el buen resultado de hacer adquirir conciencia a los obreros de una situación que los devoraba sin que se diesen cuenta, y de guiarlos saludablemente hacia la cooperación. En Colombia, ¿cómo se interpreta este fenómeno de la ausencia de las grandes crisis que en otras partes lanzan a deambular a 10.000 y más obreros sin trabajo? Diciendo que esa es prueba de que no existe el problema social. Pero lo que en realidad no existe es el buen resultado que para las reivindicaciones proletarias traen esas extremaciones del ácido fruto capitalista. Porque esos 10.000 obreros no salen en masa a la calle reclamando pan, porque su acción enérgica no se registra, entre nosotros, se estima que no existe el problema. Hemos visto que las crisis no son causa, sino efecto de la libertad económica, por lo tanto el mal es anterior a ellas y para que ellas existan es necesario que anteriormente haya existido el capitalismo. Entre nosotros el mal existe, pero nuestro obrero, por la ignorancia a que se le tiene sometido, no descubre las verdaderas causas, y va siendo batido en retirada silenciosamente, dispersamente, seguramente. ¿Cuál resistencia podrá oponer? Ninguna. También existen los hombres sin trabajo, pero ellos no podrán lograr, como lo han logrado en Inglaterra, que el Estado los sostenga, mientras esté comprobado que quieren trabajar. Es curioso. De esta carencia de medios de defensa, de esa inconsciencia de los males que trae el capitalismo en los pequeños países, de ese fraccionamiento de la clase trabajadora, se deduce que no hay problema social. Es decir, que del hecho de que la clase proletaria en Colombia se halle sin defensa, es lógico concluir que su condición ni pide ni es posible remediarla. Entre nosotros no existen las grandes crisis, pero navega en un mar de bonanzas la fiera injusticia. En asuntos sociales, como en medicina, no es la peor de las enfermedades aquella que tiene sus síntomas externos y visibles y que permite una reacción oportuna. La enfermedad cruel, el enemigo peligroso, el adversario temible, es esa nave submarina que invade y destruye, tras un mar de superficie serena, que orienta sus baterías al abrigo de la sombra, que ambiguamente labora en la niebla, imposibilitando para toda defensa y que solo ha de rebelarse entonando fieros gritos victoriosos sobre los vencidos en las batallas de la deslealtad. ¿Dónde están nuestras leyes sociales? Tan necias y pueriles son las existentes que no valen la pena de tomarse en cuenta. ¿Y si por lo menos se cumplieran? Ellas por el formulismo que las envuelve son materialmente impracticables. Cuando en Colombia se ha intentado una huelga, siempre son los obreros los perdigosos a su final, y como gracia complaciente se miran las tímidas exigencias que a veces les son concedidas. A más de que, como sucedió en años pasados en el ferrocarril de la Sabana, los obreros que la habían iniciado fueron lanzados a la calle. ¿Sucede esto en los grandes países? No. Es del momento el caso de la Liga de Inquilinos de Barranquilla. Liga justa, legal y posible en todos los países. ¿Qué sucede aquí con ella? Se la disuelve por la fuerza, se encarcela y luego se destierra a su director el señor Gutarra.
En días pasados la prensa publicó el hecho revelador de un magnífico empleado del ferrocarril de Girardot. Fue suficiente que éste encabezara un memorial en que se reclamaba un médico de los obreros, para que fuera arrojado de su empleo aún a despecho de la opinión contraria del ministro respectivo. El mismo ministro negó el posterior reclamo que los ferrocarrileros le hicieran para que se les concediese la prima de Navidad, que en todas partes es concedida en casos semejantes. El ministro contestó que el gobierno perdía dinero. Cuando una vez los obreros de esta ciudad intentaron reclamar algo que era conveniente a sus intereses en forma que los trabajadores de otras partes hubieran calificado de tímida, se les avaleó en las calles de la ciudad. En el Cauca los cultivadores de la tierra son arrojados de las tierras que su trabajo ha laborado, y las autoridades, en los respectivos reclamos fallan, como es natural, a favor de los capitalistas. A diario, también la prensa, y tenemos a la mano multiplicados hechos, da cuenta de la manera ignominiosa como son tratados en todo el país los cultivadores para favorecer los intereses de la clase pudiente. En Guataquí, población cercana a Girardot, basta que unos desgraciados trabajadores intenten reclamar de su amo una extorsión menos gravosa, para que éste haga incendiar las destartaladas habitaciones de los reclamantes, y ellos tengan que emigrar con sus esposas e hijos de una tierra que solo por ellos había producido. 2 de aquellos infelices murieron a causa del incendio en el hospital de Girardot. ¿Dónde las leyes que castiguen estas atrocidades y den protección a los proletarios? No existen. ¿Dónde la organización defensiva de que en otros países gozan? No existe. Pero hay más. El problema en Colombia es más agudo. En Colombia los trabajadores no solo carecen de lo que en otros países son elementales derechos, sino que en su contra existe aquello que ya ha sido abolido del derecho universal. En Colombia todavía existe la esclavitud. Los colombianos de la Guajira, el Putumayo, etc., son cambiados por artículos como lo saben cuantos han viajado. Y públicamente, sin que la conciencia nacional. Toda la prensa de la ciudad publicó en diciembre de 1923 este textual telegrama de Riohacha. Con gran solemnidad y en presencia de las autoridades de Barranquilla le fue regalado al cardenal Benlloc un joven guajiro, que su eminencia ofreció llevarlo en su comitiva, educarlo y presentarlo personalmente a los reyes de España. Este no es un caso aislado, es algo que a diario se repite. Nosotros quisiéramos ver en manos de todos y cada uno de los colombianos el importante libro, recientemente dado a la publicación, del doctor Jorge Álvarez Lleras, titulado El Choco. Una racha de convulsiones dolorosas atraviesa el espíritu a la lectura de aquellas páginas que revelan la vida de esclavitud en que se arrastran los mineros y demás habitantes indígenas de aquella región. Contra la idea preconcebida respecto de las cualidades negativas de la raza negra. Y sin embargo toda esa generosa raza de compatriotas vegeta en el vicio y se envenena con el alcohol que el Estado paternal les propina para enriquecer a unos pocos. Malísimamente alimentados. La vida de los indios de aquellas regiones es igualmente dolorosa, y andan enteramente desnudos. Exactamente lastimosa es la situación de los numerosos indígenas del resto del país. Acaban de llegar a la ciudad unos comisionados de aquellas tribus a reclamar del presidente de la República protección para sus intereses. Claro es que nada se les concederá. Seguirán sufriendo la misma extorsión, sus míseros terrenos les seguirán siendo arrebatados, se les continuará obligando a trabajar para sus crueles dominadores, mientras se ven sometidos a la enfermedad, el hambre y la desnudez. Toda esta vida de injusticia social intolerable continuará y, sin embargo, como en la comedia aquí no ha pasado nada. Acabamos de leer el último informe del comisario especial del Caquetá, diciembre 23 de 1923, y allí se habla de orden público, de rentas, de elecciones, pero ni una palabra le merece al comisario la vida social de aquellas regiones, como si ella fuera la mejor. Esto no impide que el Estado gaste en la colonización de aquellas gentes cantidades crecidas de dinero. Ese dinero se da a religiosos extranjeros para pagarles la dura opresión y el exterminio que ejercen sobre la fuerte raza de nuestros aborígenes. Dinero se gasta, pero no para favorecer a las clases oprimidas, sino para complacer a los afortunados. La situación de nuestras clases trabajadoras no solo se resiente de la injusticia fundamental que en todas partes sufre, sino que hay una injusticia específica que difícilmente en otro lugar se observa. La falta absoluta de legislación protectiva y el no cumplimiento de la temblorosa ibarea que se ha expedido. Oíd, por otro lado, este caso que la prensa publicaba hace pocos días. Fusagasugá, febrero 10, 1924. En el río Cuja, que corre a poca distancia de esta ciudad, fueron ahogadas en días pasados, por su propia madre, 2 niñas llamadas, Susana y Esther Gómez. La madre había sido sirvienta por varios años en Fusagasugá, pero luego el inconveniente de las 2 niñas le impidió conseguir trabajo, a pesar de haberlo solicitado repetidas veces.
Pocos días antes de diciembre del año pasado enfermó la menor de las niñas, y en vista de esto su madre decidió llevarla a un tegua de la población de Arbeláez para que la recetara. Como no lo hubiera encontrado y agobiada por la miseria y el hambre, pues no tenía dinero para mantenerse, concibió la idea de deshacerse de las pequeñuelas, arrojándolas al río. El Espectador, número 4415. Delitos como este, si delitos se pueden llamar, son apenas síntomas de una situación que para las clases humildes es general. Nada tenemos que comentar a esto cuando tenemos a la vista lo que para combatir la política del laissez-faire escribió el autor de Los Héroes, Thomas Carlyle, en caso semejante. Oídle en algunos apartes. Por el tribunal de Stockport un padre y una madre han sido declarados culpables de haber envenenado a 3 hijos suyos para cobrar un socorro de 3 libras esterlinas y 8 chelines para el entierro de cada uno de ellos. Además se dice que este caso no es probablemente único, que mejor sería no empezar sumarios de esta especie. Estos ejemplos son la cumbre visible de toda una serie de desigualdades desconocidas. 2 esposos humanos se habían dicho: ¿qué vamos a hacer para escapar al hambre que nos acosa? Estamos en un oscuro rincón, muy lejos de todo auxilio. El matrimonio de Stockport se dice: con nuestro pobre Tom, que llora todo el día por falta de alimento y no verá en el mundo más que maldad, lo mejor que puede hacerse es arrancarle de una vez de la miseria. Su muerte nos daría quizá a nosotros la vida. Tan pronto pensado como hecho. Y al pequeño Tom sigue el no menos hambriento Jack y a este el no menos desgraciado Bill. ¡Qué procesión de caminos y medios! Los mismos animales. ¿No sería mejor acabar de una vez con este mundo que da de comer a los caballos y deja hambrientos a los hombres, y entregarlo a los monstruos y gigantes? Los hechos citados apenas son recogidos al azar. Podría formarse con ellos un grueso volumen. Pensad, además, que en Colombia las clases humildes no gozan de derechos políticos en el hecho, pues ni se les administra justicia, ni ellos tienen conciencia de sus votos, ni se les permite ejercerla cuando la tienen. Que en Colombia, para traer un caso, funciones como la del servicio militar solo pesan sobre la espalda de las clases desheredadas. Que sigue siendo una verdad la tan repetida expresión del doctor Murillo Toro de que el Código Penal es un perro que no muerde sino a los de Ruana. Pensad que entre nosotros se da el delito numeroso de contratar a un trabajador dándole 5 pesos adelantados, en calidad de préstamo, a fin de que pague los intereses con su trabajo y poder mantenerlo en una perpetua y verdadera esclavitud. Pensad que, precisamente en los momentos en que los obreros se dirigen al presidente de la República para que ponga freno a la especulación de los acaparadores de víveres, fundando un almacén oficial que los venda equitativamente, se les contesta que eso no es del resorte gubernamental. Pensad en que a nuestros labriegos se les obliga al trabajo personal subsidiario, o sea, a construir gratuitamente aquellas obras que solo los ricos a menudo usufructúan. Pensad en todas las instituciones de caridad que evidencian el problema y que son la caricatura trágica del altruismo. Pensad en esos nuestros hospitales atestados de moribundos, donde los hombres son tratados con inicuo comportamiento. Pensad que precisamente aquellas dolientes mansiones las habitan en su mayoría obreros, es decir, aquellos que por haber trabajado y luchado durante toda su infortunada existencia deberían tener mejor derecho a encontrar recursos en la hora de la enfermedad. Pensad en la tragedia de esos 1000 jóvenes cuyo talento se malogra, y cuya humildad de posición les impide conseguir un puesto a donde solo pueden ir los hijos de la casta privilegiada. Baldwin, jefe del conservatismo inglés, decía en su discurso de 25 de octubre de 1923, ante el Parlamento: un hombre sin empleo es un hombre sin esperanza y sin fe y sin esperanza será un hombre sin amor a los hombres, sin amor al hogar y a la patria. El amor es el único poder que impulsa al hombre hacia la perfección. Daily Chronicle. Y si todos estos hechos nacidos de lo que María llamaría experiencia clínica social, no son parte a convenceros de una dolencia que difícilmente confronta otro país, volved los ojos a los sucesos habidos recientemente en la muy gentil y dadivosa ciudad de Cali. En los carnavales el pueblo se revela ante el Fausto de las clases pudientes. Destroza los mobiliarios, apedrea, y al grito de ¡viva el pueblo! Abajo la aristocracia. Saca a flote el zumo verde de su desgracia tanto tiempo saboreado en el silencio. Él sufre y lucha todo el año, y en el día del placer general solo se le ofrecen risibles halagos. En el fondo existía una conciencia borrosa de su derecho. Tuvo una expresión brutal e inútil, pero explicable. ¿Con qué derecho se le exige educación y refinamiento a un pueblo a quien no se le ha permitido educarse porque sus amos lo reclaman desde el momento en que tiene conciencia hasta que la tierra lo recoge en su seno? Si en Cali hubiera existido una organización socialista, si el pueblo hubiese sido educado conforme al ideal de sus convicciones, entonces no se hubieran presentado los lamentables desmanes, porque hubiera comprendido su inutilidad.
La actividad la emplearían en labores que fueran realmente fecundas a sus intereses. La causa, en resumen, era justa, su manifestación explicable y todo contribuye a demostrar la necesidad de la lucha por la salud del proletariado. Es indispensable no olvidar cómo progresa de diario la criminalidad por causas puramente económicas. Que la niñez se encuentra en el mayor de los desamparos, siendo los niños abandonados de hoy candidatos seguros del burdel o de la cárcel. Y esta niñez abandonada deriva todos sus dolores de un estado social injusto. Comparad la vida de nuestros mineros y los de otros países. Observad, siquiera una vez, la que llevan los buzos del socavón en Zipaquirá, en Muzo, en Nemocón, en todas las carboneras, aún en los cerros mismos de Bogotá, y decidnos si hay una reglamentación que los favorezca en cuanto a salarios, horas de trabajo, higiene, vivienda. Y así para todos los trabajadores de Colombia. Estudiad las leyes de Inglaterra, Estados Unidos, México, Uruguay, y decidnos si los proletarios de otras partes no llevan una vida de potentados ante la miseria llagosa, el dolor, la ignorancia, la despiadada ignominia en que están sumidas nuestras clases bajas.